Era una mañana de octubre sorprendentemente cálida en Boston. Marianne Blackwood estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, en la planta 22, removiendo distraídamente su café con una cuchara. Abajo, el distrito comercial bullía de gente que se apresuraba a trabajar, con los coches arrastrándose en el tráfico matutino. Su agencia inmobiliaria, Blackwood Estate, ocupaba toda una planta en uno de los edificios de oficinas más prestigiosos de la ciudad. Alta, esbelta, con una mata de pelo rojo oscuro recogida en un elegante moño, Marianne parecía más joven de sus 39 años. Su impecable traje Chanel color crema realzaba su gracia natural. En su dedo anular brillaba un gran anillo de compromiso de diamantes, regalo de su marido por su 10º aniversario de boda. Señora Blackwood, hay una reunión con Ocean View dentro de 15 minutos. Llegó la voz de la secretaria a través del selector. Gracias, Helen. Por favor, ten lista toda la documentación del proyecto. Marianne se sentó ante el enorme escritorio de caoba y abrió su ordenador portátil. En los últimos 5 años, su agencia se había especializado en propiedades de lujo, y la operación Ocean View podía ser la más importante del año. 30 apartamentos de lujo con vistas al océano. Una oferta que dejaría sin aliento incluso a los agentes inmobiliarios más experimentados. Por la noche, mientras volvía a casa en su Lexus plateado, Marianne pensó en la cena que estaba a punto de celebrar. Hacía 15 años, cuando ella y Cornelius se casaron por primera vez, habían acordado cenar siempre juntos, pasara lo que pasara. En los últimos 6 meses, esa tradición había empezado a flaquear. Su casa de Beacon Hill estaba considerada una de las más bonitas del barrio. Una mansión victoriana de ladrillo rojo con columnas blancas y un cuidado jardín personificaba el sueño americano. Marianne aparcó en el garaje y subió a la casa por la puerta interior. ¿Cornelius? Su voz resonó en la casa vacía. No obtuvo respuesta. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la letra familiar. Reunión importante con inversores. No me esperes levantado con la cena. K. Marianne arrugó la nota y la tiró a la papelera. Era la 3ª vez esta semana. Antes, al menos la había llamado para avisarla. Sacó una botella de vino blanco de la nevera y se sirvió un vaso. Su dormitorio, en el primer piso, estaba decorado en tonos beige tranquilos. Marianne se acercó al tocador y miró atentamente su reflejo. Las ligeras arrugas en las comisuras de los ojos eran lo único que delataba su edad. Recordó que Cornelius las llamaba líneas de la risa y que se había enamorado de su sonrisa. Cuando se conocieron, ella era una aspirante a agente inmobiliaria y él un financiero en ciernes. Ahora Cornelius dirigía un gran fondo de inversiones y ella había creado su propio negocio de éxito. Tenían una vida maravillosa, al menos eso parecía desde fuera. Marianne se puso un pijama de seda y se metió en la cama con una novela inacabada. A la 1:30 de la madrugada oyó un portazo, pasos silenciosos en la escalera, el crujido de la ropa en el vestidor. Cornelius trató de no hacer ruido, pensando que estaba dormida. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Marianne sin apartar los ojos del libro. «Oh, ¿estás despierta?» «Estuvo bien. Hablamos de un nuevo proyecto», dijo arrastrando un poco las palabras. Olía a whisky y a humo de puro. «¿En el bar Four Seasons?» «¿Qué? Ah, sí, allí». Cornelius desapareció en el cuarto de baño. Marianne dejó el libro a un lado. Su marido nunca había olido a ningún otro perfume, y menos a uno tan dulce y floral. Miró la fotografía de su boda en la mesilla de noche. Jóvenes, felices, confiados en el futuro. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? ¿Después del segundo intento fallido de FIUE? ¿O antes? Cornelius volvió del baño y se tumbó de espaldas en la cama. Solía abrazarla siempre antes de acostarse, aunque estuvieran peleados. «Buenas noches», murmuró. «Buenas noches»,
respondió Marianne, apagando la lámpara. En la oscuridad, se quedó mirando el techo durante largo rato, escuchando la respiración acompasada de su marido. 15 años de matrimonio, 15 años de vida en común, de planes compartidos, de esperanzas. Algo había cambiado sutilmente en los últimos meses. Extrañas llamadas telefónicas en las que él abandonaba la habitación, viajes de negocios repentinos, un nuevo perfume. Marianne se puso de lado, intentando dormir. Mañana era un gran día, una reunión con Ocean View, tenía que estar en forma. Intentó no pensar en el dulce aroma del perfume de otra persona y en el hecho de que la vida impecable que había construido podría no serlo tanto. Al otro lado de la ventana, el Boston nocturno zumbaba. En algún lugar a lo lejos aullaba una sirena de policía. Marianne cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Un pensamiento inquietante rondaba su mente. ¿Qué más me he perdido todos estos años? La mañana del jueves comenzó para Marianne con una revisión de los documentos financieros. Estaba preparando la auditoría trimestral de la agencia cuando apareció en su bandeja de entrada una carta del banco con un extracto de la cuenta familiar. Cornelius solía encargarse de ello, pero últimamente estaba menos pendiente de las finanzas conjuntas. Miró la larga lista de transacciones y frunció el ceño. 3 pagos en el último mes le parecieron extraños. Una transferencia a Paradise Travel por $120,000, una compra en la boutique Cartier por $35,000 y otro pago a Golden Lotus Spa por $8,000. Marianne abrió el calendario de su teléfono. Ella y Cornelius no habían viajado a ningún sitio el mes pasado. Él había estado ocupado con proyectos importantes, y ella había estado preparando el trato del Ocean View. «Helen, búscame el número de teléfono de Viajes Paraíso, por favor», pidió por el selector. Al cabo de un minuto, la recepcionista le dictó un número. Marianne lo marcó y sintió que se le aceleraba el pulso. «Viajes Paraíso, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes. Estoy interesada en información sobre viajes a las Maldivas en diciembre», intentó hablar con calma. «Por supuesto. Tenemos una oferta estupenda. Una villa en Sun Resort, con todo incluido. Por cierto, la última villa se reservó ayer, un destino muy popular». «¿Sí? ¿Cuánto cuesta?» $120,000 por 15 días, del 1 al 15 de diciembre. Incluye vuelo, traslados en hidroavión, piscina privada. Marianne sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. El 1 de diciembre era su aniversario de boda. «Gracias, me lo pensaré», colgó. Marianne pasó las 2 horas siguientes investigando metódicamente cada transacción sospechosa. En Cartier llamó disfrazada de ayudante del señor Blackwood. Ya se habían llevado el collar de diamantes y zafiros. El Golden Lotus Spa resultó ser un salón de belleza de alta gama con todos los servicios. Un pase anual a nombre de una tal Scarlett Ramírez había sido pagado con su tarjeta familiar. Una sensación de aplastamiento apareció en su pecho. Marianne abrió su navegador y tecleó el nombre en el buscador. Al instante encontró una página en las redes sociales. Una morena joven y espectacular, entrenadora en su gimnasio. En la última foto, posaba en el gimnasio, luciendo su perfecta figura. 26 años. Marianne cerró el portátil y se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal vio su cara, pálida, con los labios apretados. Su primer impulso fue llamar a su marido y montar un escándalo, pero años de trabajo en el sector inmobiliario le habían enseñado a no tomar nunca decisiones importantes por emoción. Sacó del bolso las gotas sedantes que siempre había llevado consigo tras su último intento fallido de FIV. Las vertió en un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Aún le temblaban las manos, pero sus pensamientos empezaban a aclararse. Cornelius volvió tarde aquella noche, como de costumbre. Marianne lo recibió con la sonrisa de siempre, calentando la cena. Él dijo algo sobre un día difícil, nuevos clientes, y ella asintió, estudiando su rostro.
¿Cuánto tiempo había pasado desde que había empezado a engañarla? ¿Cómo se sentía cuando reservaba un hotel para su amante por su aniversario de boda? «Cariño, ¿por qué no vamos a algún sitio en diciembre?», le preguntó, sirviéndole un poco de vino. «Es nuestro aniversario». Cornelius se atragantó. «Lo siento, cariño, hay negociaciones importantes en Singapur en diciembre. ¿Lo celebramos cuando volvamos?». Marianne sonrió aún más. «Claro, lo que tú digas». Permaneció despierta durante mucho tiempo por la noche, escuchando la respiración constante de su marido. 15 años de matrimonio, 15 años de confianza. Y durante todo ese tiempo, ella no había sido más que una cómoda pieza en su exitosa vida. Su teléfono vibró silenciosamente en la mesilla de noche. Había llegado un mensaje. Marianne echó un vistazo a la pantalla. «Estoy deseando que llegue nuestro viaje. Besos, S». Se rió en silencio en la oscuridad. Le quedaban 2 meses para su beautiful, tiempo suficiente para preparar un regalo especial. Y seguro que Cornelius lo recibiría. Llamó a su abogado y a su asesor financiero a primera hora de la mañana. Había que revisar todos los documentos de la propiedad conjunta y luego inscribirse en su club deportivo. Ya era hora de que se pusiera en forma. Al fin y al cabo, el ejercicio ayuda a combatir el estrés. El club deportivo de élite Athletic Premium estaba situado en un edificio histórico con columnas, a 2 manzanas de la oficina de Marianne. Nunca antes se había preguntado por qué Cornelius prefería entrenar aquí, a pesar de que había varios gimnasios mejores cerca de su casa. Ahora la razón era obvia. «Bienvenidos al Athletic Premium». La recepcionista, una chica perfectamente maquillada, le sonrió. «¿Desea hacerse socio?». «Sí, y necesito un entrenador personal. He oído hablar bien de Scarlett Ramírez». «Oh, estás de suerte. Scarlett tiene un hueco libre en su agenda. Es una de nuestras mejores especialistas». Marianne rellenó el formulario con su nombre de soltera, Marianne Kingsley. La primera sesión de formación estaba prevista para la mañana siguiente. Marianne eligió a propósito una hora intempestiva, las 7 de la mañana, cuando Cornelius solía entrenar en el gimnasio. Scarlett Ramírez resultó ser aún más guapa que en las fotos. Era alta, atlética, y llevaba el pelo negro recogido en una coleta descuidada. Sus característicos leggings realzaban cada curva de su impecable figura. «Marianne, encantada». Su sonrisa era genuina y abierta. «Háblame de tus objetivos». «Quiero ponerme en forma. Últimamente hay mucho estrés en el trabajo». «Oh, ¿a qué te dedicas?». «Soy artista. Pinto retratos personalizados». Marianne decidió que eso estaba lo suficientemente lejos del mundo de la propiedad y las finanzas. «Qué interesante. Tengo una clienta que también es artista. Dice que el fitness le ayuda a combatir las crisis creativas». Empezaron con un calentamiento. Marianne se hizo ver un poco torpe a propósito, lo que le dio la oportunidad de observar la sala mientras Scarlett corregía sus poses. A las 8 apareció Cornelius. Siempre era puntual, un rasgo que antes había atraído a Marianne. Ahora veía cómo su mirada se deslizaba sobre Scarlett, deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario. Cómo temblaban sutilmente las comisuras de los labios de la joven. «Este es uno de nuestros clientes habituales, el señor Blackwood», comentó Scarlett con indiferencia mientras ayudaba a Marianne con otro ejercicio. «¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva entrenando aquí?». «Alrededor de 1 año. Un hombre muy decidido». Algo brilló en la voz de Scarlett, algo... ¿ternura? ¿Admiración? Marianne casi perdió el ritmo. «¿Está casada?», preguntó Scarlett, volviendo su atención al siguiente ejercicio. Estaba. Divorciada hace 3 años. «Oh, lo siento». «No lo sientas. No era quien decía ser». Scarlett se congeló por un momento, y Marianne se dio cuenta de que había dado en el blanco.
La chica estaba claramente probando la situación por sí misma. A veces la gente es difícil de entender, dijo al fin, sobre todo cuando ocultan deliberadamente la verdad. La sesión de entrenamiento duró 1 hora. Marianne observó cómo Cornelius miraba periódicamente en su dirección. Era evidente que no reconocía a su mujer. Los años de trabajo le habían enseñado a cambiar de aspecto cuando necesitaba pasar desapercibida. Ahora mismo llevaba una sudadera con capucha de gran tamaño, el pelo oculto bajo una peluca, sin maquillaje y gafas sin dioptrías. Después del entrenamiento, Scarlett ayudó a preparar un programa de nutrición. Sus dedos revoloteaban sobre el portapapeles y en su dedo anular brillaba un conocido anillo Cartier. «Bonita joya», comentó Marianne con indiferencia. Scarlett se sonrojó ligeramente. «Gracias. Es un regalo». ¿De una persona especial? Podría decirse así. Scarlett se sentía claramente incómoda. «Volvamos a tu programa de ejercicios». Al salir del club, Marianne subió a su coche y cerró los ojos. Scarlett no parecía una calculadora cazadora de hombres ricos. Era una chica ingenua y enamoradiza que se creía los cuentos de hadas de un hombre de éxito. ¡Qué tópico! El teléfono vibró. Un mensaje de Cornelius. «Llegaré tarde hoy. Reunión importante». Marianne sonrió. Me pregunto si se daba cuenta de lo predecibles que eran sus excusas. Arrancó el coche y se dirigió a la oficina, trazando mentalmente un plan de acción. Tenía que averiguar más cosas sobre Scarlett, dónde vivía, cuáles eran sus planes de futuro, si tenía familia. Cada detalle podía ser importante. Mientras tanto, seguiría interpretando el papel de la artista solitaria que se busca a sí misma a través del fitness. Al fin y al cabo, se le da bastante bien. El primer acto de esta obra fue impecable. Me pregunto qué diría Cornelius si se enterara de que su mujer hace ejercicio con su amante. Bueno, pronto lo sabrá, solo que no de la manera que él espera. Marianne encendió la radio. Sonaba una vieja canción sobre el amor y la traición. ¡Qué ironía! Subió el volumen y sonrió a su reflejo en el espejo retrovisor. El partido había empezado. Una vieja caja de fotografías acumulaba polvo en el desván de su mansión de Boston. Marianne la había encontrado por casualidad mientras ordenaba sus pertenencias en busca de las escrituras de la casa. En la tapa descolorida se leía «Archivos de la familia Kingsley». Se acomodó en un viejo sillón junto a la ventana. La primera foto es de ella a los 12 años, ella y su padre pescando. James Kingsley sonríe a la cámara, sosteniendo una caña de pescar. Entonces seguía siendo el padre que ella recordaba de su infancia, amable, atento, siempre dispuesto a apoyar. La siguiente toma es una cena familiar de acción de gracias. Mamá, con su vestido azul favorito, prepara el pavo. El padre dice algo, gesticulando enérgicamente. Y ahí está ella, una adolescente larguirucha con frenillos y una mata de pelo rojo. «La familia perfecta», susurró Marianne pasando el dedo por la superficie brillante. ¿Cómo odiaba ahora esa definición? Una foto de una fiesta de graduación. Mamá llorando de felicidad, padre abrazando orgulloso a su hija. 2 meses después de aquella foto, abandonó a la familia. Se fue con Rebecca, de 25 años, su nueva secretaria. Marianne sacó un sobre escondido en el fondo de la caja, un recorte de periódico. El exitoso empresario James Kingsley se casa por segunda vez. La foto muestra a su padre y a Rebecca en el altar. Ella está radiante con un vestido blanco. Él la mira con ojos cariñosos. Fue entonces cuando Marianne se dio cuenta por primera vez de lo que significaba la verdadera traición. No solo mentiras o engaños, sino la completa destrucción de todo aquello en lo que creías. Mamá no sobrevivió al divorcio, cayó en una grave depresión de la que nunca se recuperó. Murió 5 años después, sin perdonar nunca a su marido. «Nunca te haría esto a ti ni a los niños», dijo Cornelius el día de su boda. Marianne encontró una foto de la ceremonia.
Estaban bailando el primer baile. Ella llevaba un vestido blanco muy parecido al de Rebeca. Amarga ironía. Otro recorte cayó del sobre, uno posterior. Tragedia en la familia Kingsley. La joven esposa de un hombre de negocios ha muerto en un accidente de coche. Rebeca se había estrellado en un Porsche nuevo, regalo de su marido. Tenía 32 años. El padre intentó reconstruir la relación con su hija tras la muerte de Rebeca. Llamó, envió cartas, una vez incluso condujo hasta la oficina. Marianne no había devuelto una sola llamada. ¿Qué sentido tiene? Algunas cosas no se pueden pegar de nuevo. La última foto en la caja es de ella con su madre la semana antes de morir. La cara demacrada, los ojos pálidos. No dejes que los hombres te destrocen, fueron sus últimas palabras. Marianne dejó las fotos a un lado y se acercó al espejo. Siempre se había enorgullecido de no parecerse a su padre. Había heredado los rasgos de su madre, su pelo rojo, sus ojos verdes. Pero ahora, en el reflejo, veía rasgos que no eran los de su madre. Determinación, voluntad de llegar hasta el final. El teléfono vibró. Un mensaje de Scarlett. Mañana a las 7. No olvides el uniforme de gimnasia. Marianne sonrió. Pobre chica, realmente creía que Cornelius dejaría a su familia por ella. Igual que Rebeca creyó una vez en su padre. La historia se repite, pero esta vez el final será diferente. No se permitirá convertirse en una segunda Elizabeth Kingsley, desvaneciéndose lentamente por la traición del hombre que ama. La puerta principal se cerró de golpe. Cornelius había regresado. Marianne guardó rápidamente las fotografías en la caja. Solo quedaba una, la del viaje de pesca. La puso sobre su escritorio. «Estarías orgulloso de mí, papá», susurró, mirando el rostro sonriente de su padre. «Aprendí lo más importante de ti, cómo arruinarle la vida a otra persona sin ensuciarme las manos. Cariño, ¿estás en casa?» La voz de Cornelius llegó desde abajo. «Sí, ya bajo». Ella echó un último vistazo a la fotografía. «Fíjate bien, papá, va a ser una obra interesante». Marianne bajó al salón, donde Cornelius estaba sirviendo vino en copas. Como siempre, traje caro, pelo impecable, ligero olor a perfume. Igual que 15 años atrás, cuando se había enamorado de aquel hombre de éxito y seguro de sí mismo. «¿Qué tal el día?», le preguntó, tendiéndole su vaso. «Bien. Ordené algunas cosas viejas. Encontré un montón de cosas interesantes». «¿Sí? ¿Qué tipo de cosas?» «Bueno, fotos familiares. Ya sabes, a veces es bueno mirar atrás. Te ayuda a entender mejor el presente». Cornelius asintió distraído, claramente pensando en algo propio. ¿En su próximo viaje a las Maldivas? ¿En cómo pasaría su aniversario de boda con su joven amante? Marianne bebió un sorbo de vino. El sabor agrio le recordó a otro, la misma copa que había bebido el día del funeral de su madre. Entonces, había jurado que nunca se convertiría en una víctima. Y ahora, 15 años después, había llegado el momento de cumplir esa promesa. En el despacho de su casa, Marianne extendió sobre la mesa los documentos que había conseguido reunir en la última semana. Estados financieros del Fondo de Inversiones de Cornelius, listas de los principales clientes, información sobre las transacciones más importantes del último año. A primera vista, todo parecía impecable. Su marido siempre había sido meticuloso con los negocios. Pero Marianne llevaba 15 años trabajando en el mercado inmobiliario de lujo por una razón. Ella lo sabía. Todo negocio de éxito tiene sus propios esqueletos en el armario, sobre todo cuando se trataba de un fondo de inversión. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Abrió una carpeta de papeles sobre el proyecto Ocean Breeze, una inversión multimillonaria para construir un complejo turístico en Florida. El socio principal es Sunrise Development Corporation. Marianne marcó el número de su viejo conocido de Hacienda. «Gerald, soy Marianne Blackwood. ¿Recuerdas que dijiste que me vendría bien un poco de asesoramiento?»
Tengo algunas preguntas interesantes sobre Sunrise Development. Una hora más tarde, ya sabía que la empresa estaba bajo vigilancia tácita por sospechas de blanqueo de dinero. Un paso en falso y estallaría un gran escándalo. Un nuevo mensaje parpadeó en la pantalla del portátil. Los resultados de la comprobación de antecedentes de Scarlett Ramírez. La investigadora privada trabajó rápido. Madre en una residencia de ancianos con Alzheimer, padre desconocido, préstamos para estudios, sueño de abrir su propio gimnasio. La víctima perfecta, murmuró Marianne tomando notas en su cuaderno. Joven, ambiciosa, con una pesada carga económica, no era de extrañar que creyera las promesas de un hombre rico y casado. El plan empezó a tomar forma por sí solo. Primero, hacerse amiga de Scarlett, ganarse su confianza. Después, presentarle accidentalmente a un joven y prometedor inversor que estaría interesado en la idea de un gimnasio. Marianne ya conocía a un candidato adecuado, el sobrino de su amiga, un empresario en ciernes. Al mismo tiempo, una llamada anónima al servicio fiscal sobre operaciones sospechosas de la Fundación Cornelius, una pista a las personas adecuadas sobre las conexiones con Sunrise Development y, por supuesto, la filtración de información sobre la aventura con la joven amante en el momento justo cuando más daño haría a su reputación. Marianne abrió una carpeta con la agenda de un viaje a las Maldivas. El 1 de diciembre era su aniversario de boda, la fecha perfecta para el acto final. Sonó el teléfono. Cornelius. Cariño, no puedo ir a cenar esta noche. Una reunión repentina con inversores. Por supuesto, cariño. Lo entiendo. Ella desconectó y miró su reloj. Ahora mismo su marido probablemente estaba eligiendo un restaurante para una cena romántica con Scarlett. Probablemente el mismo La Maison donde Marianne y él habían celebrado su primer aniversario de boda. Había una fotografía en el cajón del escritorio. Ella y Cornelius el día de su compromiso. Rompió la instantánea por la mitad. No es nada personal, cariño, solo negocios. A la mañana siguiente, Marianne se reunió con el jefe de un fondo de inversión rival. Tengo información que podría interesarle. Puso una carpeta sobre la mesa. El proyecto Ocean Breeze. ¿Le suena ese nombre? Adelante, se adelantó el hombre. Digamos que las acciones de este proyecto van a bajar mucho de valor en un futuro próximo, y conozco a alguien que puede comprarlas de forma rentable. Por la tarde se sentó en el club deportivo, viendo a Scarlett hacer ejercicio con otro cliente. La chica estaba radiante de felicidad, probablemente pensando en su próximo viaje a las Maldivas. El plan estaba listo. Solo faltaba lanzar la primera piedra que desencadenaría la avalancha, y Marianne sabía exactamente dónde lanzarla. E inhala a la cuenta de 1-2, exhala a las 3-4. Scarlett demostró pacientemente la técnica de respiración adecuada mientras Marianne fingía completa impotencia en la cinta. Hacía una semana que habían empezado a entrenarse. Marianne interpretaba deliberadamente el papel de una artista torpe que nunca había hecho ejercicio. Le daba la oportunidad de pasar más tiempo con Scarlett y conocer los detalles de su vida. Señorita Kingsley, intente relajar los hombros. Scarlett le tocó suavemente la espalda. Está demasiado tensa. Solo Marianne, por favor. Y sí, tensa es mi segundo nombre. Sabe, tuve un cliente similar el año pasado. Ahora está entrenando para una maratón. Me temo que no llegaré a la maratón. Tendría que aprender a atarme los cordones sin perder el equilibrio. Scarlett se rió sinceramente, abiertamente. Tenía una risa contagiosa que incluso Marianne no podía evitar sonreír. Intentemos algo más sencillo, ejercicios básicos de estiramiento, por ejemplo. Se dirigieron a las colchonetas de la esquina más alejada de la sala. Marianne notó que Cornelius, que estaba haciendo press de banca, les lanzaba una mirada. Seguía sin reconocer a su mujer bajo la máscara de artista torpe. Entonces, flexión hacia adelante.
Scarlett demostró el ejercicio con la gracia de una bailarina profesional. Marianne intentó repetir el movimiento y se balanceó pictóricamente. Scarlett consiguió levantarla. «Cuidado, ¿estás bien?» «Sí, es solo que mi cuerpo no parece estar hecho para estas cosas elegantes». «No digas eso. Cualquiera puede triunfar. Todo es cuestión de actitud y motivación». Los ojos de Scarlett brillaban con genuino entusiasmo. Realmente creía en lo que decía. Igual que creía en el amor de Cornelius, en sus promesas de empezar una nueva vida. ¿Y qué te motiva, Scarlett? Oh, llevo mucho tiempo queriendo abrir mi propio estudio. Ya sabes, no solo un centro de fitness, sino un lugar donde la gente pudiera encontrarse a sí misma, creer en sí misma. Eso suena muy bien. ¿Tienes ya algún plan concreto? Scarlett se sonrojó ligeramente. En realidad, hay alguien que ha prometido ayudar con las inversiones, pero todo está en fase de discusión por ahora. Marianne fingió perder el equilibrio mientras se inclinaba para ocultar la sonrisa amarga que se dibujó en su rostro. Estoy segura de que todo saldrá bien. Te mereces cumplir tus sueños. Después de entrenar, tomaron batidos de proteínas en la cafetería del gimnasio. Scarlett habló de su madre enferma, de lo difícil que era compaginar el trabajo con su cuidado. Lo siento, probablemente estoy hablando demasiado, vaciló. No, me interesa. Además, para un artista es bueno estudiar a la gente. Nunca se sabe quién va a ser el prototipo para el próximo retrato. En el vestuario, dejó caer y giró la tarjeta de visita del joven inversor junto a la taquilla de Scarlett. La dejó reposar allí por el momento, una semilla de duda que germinaría en el momento oportuno. Por la noche, tomando un baño, Marianne reflexionó sobre las vicisitudes del destino. Incluso le gustaba Scarlett, su sinceridad, su determinación, su preocupación por su madre. En otra vida, podrían haber sido amigas. «Lo siento, muchacha», susurró, mirando la espuma, «pero no puede haber dos ganadores en esta historia». «Marianne, mira lo que he encontrado junto a mi taquilla». Scarlett le tendió una tarjeta de visita después de otro entrenamiento. ¿No es tuya? Oh, es la tarjeta de visita de Ethan Prescott, joven inversor de talento, hijo de mi amiga. Se me debió caer. Le interesa el arte, me encargó un retrato. Marianne dejó deliberadamente una pausa, permitiendo que Scarlett se interesara por sí misma. ¿Un inversor? ¿Y en qué campo se especializa? Sobre todo pequeñas empresas, startups, especialmente interesado en proyectos de vida sana. Scarlett hizo girar la tarjeta de visita entre sus manos pensativa. «Sabe, estoy trabajando en un plan de negocio para un gimnasio». «¿En serio? Cuéntame más». Se acomodaron en la cafetería del club deportivo. Scarlett compartió apasionadamente su sueño. Un estudio acogedor en el centro de la ciudad, atención individual a cada cliente, programas de rehabilitación para personas con discapacidad. Suena impresionante. ¿Quieres que organice una reunión con Ethan? Está buscando proyectos interesantes. ¿De verdad? Pero... Scarlett vaciló. Más o menos tengo un inversor potencial. Más o menos. Bueno, ha prometido ayudar, pero hasta ahora todo es palabrería. Marianne bebió un sorbo de agua, ocultando una sonrisa. Sabía muy bien que Cornelius nunca invertiría en el negocio de su amante. Demasiado arriesgado, demasiado llamativo. Scarlett, déjame darte un consejo como alguien familiarizado con el mundo del arte. Nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Reúnete con Ethan. Escucha su opinión. Al fin y al cabo, esto no es más que una conversación de negocios. Al día siguiente, Marianne organizó un encuentro Beach en el mismo café. Ethan, avisado de antemano, desempeñó su papel a la perfección. Joven, enérgico, con un interés genuino por el proyecto de Scarlett. «Me gusta tu idea de los programas de rehabilitación», dijo, tomando notas en su cuaderno.
Es un gran nicho, prácticamente sin explotar en Boston. Scarlett estaba radiante de entusiasmo. Marianne los observaba, sorbiendo su té verde. Ethan era realmente bueno. El sobrino de su amiga había heredado la perspicacia empresarial de la familia. Reunámonos la semana que viene para discutir los detalles del plan de negocio, sugirió. Me lo pensaré. Scarlett lanzó una mirada nerviosa a su teléfono, donde acababa de aparecer un mensaje de Cornelius. Por supuesto, tómate tu tiempo. Hay que sopesar la decisión. Cuando Ethan se marchó, Scarlett se quedó pensativa. Es diferente de lo que esperaba, más específico. En los negocios, eso es importante. Lo específico es mejor que las promesas vagas. Sí, supongo. Scarlett comprobó su teléfono de nuevo. Lo siento, tengo que irme. Gracias por presentarme a Ethan. Marianne la acompañó a la salida con la mirada. La semilla de la duda había sido sembrada. Ahora tenía que dejarla germinar. Por la noche, miró las fotografías tomadas por el investigador privado. Cornelius y Scarlett en el restaurante, sus encuentros secretos en el Hotel Ritz. La última foto los mostraba besándose a la entrada de una joyería, la misma donde habían comprado el collar. «Es hora de pagar las facturas, cariño», susurró Marianne, enviando las fotos a una carpeta especial en un servidor seguro. Serían útiles más tarde, cuando llegara el momento de asestar el golpe final. Por ahora, que Scarlett pensara en la propuesta de Ethan, que comparara los planes concretos del joven inversor con las vagas promesas de un amante casado, que empezara a dudar. El teléfono vibró. Un mensaje de Scarlett. «Marianne, ¿podríamos vernos mañana antes del entrenamiento? Quiero que me aconsejes». «Por supuesto, querida. Estaré encantada de ayudarte». Marianne sonrió. Todo iba según lo previsto. Había un bullicio inusual en la oficina del fondo de inversiones de Cornelius. Marianne lo observaba desde el café de enfrente, sorbiendo un café con leche. Su llamada anónima a Hacienda ya había dado sus primeros frutos. 2 inspectores habían llegado con una auditoría no programada. «Señor Blackwood, necesitamos documentación completa sobre el proyecto Ocean Breeze», se oyó desde la ventana entreabierta. Cornelius tenía un aspecto impecable con su traje gris de Armani, pero Marianne le conocía lo suficiente como para detectar los signos de estrés, los dedos ligeramente crispados mientras hojeaba los papeles, una gota de sudor en la sien. Al mismo tiempo, se celebraba otra reunión en el despacho de una fundación rival. Jeremy Hunter, el analista jefe, estudiaba los documentos que habían aparecido misteriosamente en su mesa. «Estos datos podrían hundir todo el proyecto», murmuró, repasando las cifras. «Y arruinar la reputación de Blackwood», añadió su jefe. «Qué suerte que hayamos conseguido esta información antes de la reunión del consejo». Marianne sabía que los documentos eran impecables. Ella había supervisado personalmente su preparación. Declaraciones que confirmaban transacciones cuestionables, pruebas de conexiones con Sunrise Development, incluso copias de la correspondencia personal de Cornelius con sus socios. A última hora de la tarde, la noticia empezó a extenderse, primero en susurros, luego cada vez más fuerte. Las participaciones en fondos de Cornelius caían, los grandes inversores retiraban fondos, Hacienda se interesaba por el proyecto Ocean Breeze. «Cariño, ¿va todo bien?», preguntó Marianne durante la cena, viendo cómo su marido comprobaba nervioso los mensajes de su teléfono. «Sí, solo un pequeño problema en el trabajo, nada serio». «¿Estás seguro? Pareces tenso». «Lo tengo bajo control». Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió tensa. Esa misma tarde, cuando Cornelius se encerró en su despacho para una llamada de emergencia, Marianne estaba revisando los mensajes de sus informadores. 2 clientes importantes ya habían anunciado su intención de rescindir sus contratos. El banco había solicitado garantías adicionales para los préstamos. Mientras tanto,
Scarlett había recibido un mensaje de Ethan, un plan de negocio detallado con cifras concretas y una propuesta de asociación. El contraste con las vagas promesas de Cornelius era evidente. ¿Cómo va tu proyecto de estudio?, preguntó Marianne en la siguiente sesión de entrenamiento. No lo sé. Ese hombre que prometió ayudar está muy ocupado ahora. Dice que hay algún tipo de problema en el trabajo. ¿Qué piensas de la oferta de Ethan? Parece muy atractiva, y lo principal es que es clara, punto por punto. Marianne fingió concentrarse en el ejercicio, ocultando una sonrisa de satisfacción. Las primeras grietas aparecieron no solo en los negocios de Cornelius, sino también en su relación con Scarlett. Aquella tarde recibió un mensaje de Gerald, de Hacienda. He encontrado algunas discrepancias interesantes en los registros. Necesitará una auditoría completa de todas las transacciones de los últimos 3 años. Genial, susurró Marianne borrando el mensaje. Que indague más. En el dormitorio, Cornelius se revolvía en sueños, murmurando algo sobre números y contratos. Marianne estaba tumbada a su lado con los ojos abiertos, escuchando su respiración agitada. Pronto, muy pronto, se daría cuenta de lo que significaba perder todo aquello en lo que creía. Lo que se siente cuando el mundo cuidadosamente construido de un hombre se desmorona como un castillo de naipes. Mientras tanto, que piense que aún puede arreglarlo, que intente arreglar las grietas de los cimientos, sin saber que el propio edificio ya está preparado para la demolición. Marianne se puso de lado y cerró los ojos. Aún le quedaba mucho trabajo por delante. «Mamá, soy yo», tembló la voz de Scarlett. Marianne escuchó la conversación por casualidad, merodeando por los vestuarios después del entrenamiento. «Sí, voy a venir hoy». No me olvidé de la medicación». Al terminar la llamada, Scarlett se hundió pesadamente en el banco. No se había dado cuenta de que Marianne estaba detrás de una fila de taquillas. ¿Una conversación difícil? Marianne salió de la esquina, fingiendo que acababa de regresar. «Oh, sí, mamá, está empeorando». En la pequeña cafetería al otro lado de la calle del club deportivo, Scarlett dio los detalles. Su madre, Eleanor Ramírez, antigua bailarina, lleva 3 años luchando contra las primeras fases del Alzheimer. La costosa clínica privada, los cuidados constantes, la medicación, todo cuesta muchísimo dinero. A veces no me reconoce, dice Scarlett con una taza de capuchino frío entre las manos. Me llama por el nombre de otras personas, me pregunta dónde está su hijita. ¿Por eso trabajas tantas horas? Sí, y por eso sueño con tener mi propio estudio. Con el sueldo de un entrenador normal, apenas alcanza para los tratamientos básicos. Marianne comparó mentalmente el coste del tratamiento con el del collar Cartier que Cornelius le había regalado a su amante. Sería suficiente para 3 meses en una clínica de primera. ¿Sabes? Ese inversor del que te hablé, Scarlett vaciló. Prometió ayudar no solo con el estudio, sino también con el tratamiento de mamá. Dijo que conocía al médico jefe de una buena clínica. ¿Qué pasa con él? Últimamente está un poco distante. Dice que tiene problemas en el trabajo, que no está a la altura. Marianne sintió que le subía una rabia fría por dentro. Cornelius se estaba aprovechando de la situación de Scarlett, manipulando sus esperanzas y temores. Prometía ayuda, sabiendo que nunca la cumpliría. Y la oferta de Ethan parece más concreta. Sí, está detallada, pero me siento culpable. Quiero decir, ese hombre ha hecho tanto por mí. ¿Hizo? Marianne apenas contuvo una risita amarga. ¿O solo prometió hacerlo? Por la noche, repasando el dossier sobre Scarlett, Marianne añadió más notas. Ahora comprendía por qué la chica se aferraba tanto a una relación con un hombre casado, no por dinero o estatus, sino por la desesperada esperanza de salvar a su madre. Eso hacía aún más perfecto el plan de venganza. Que Scarlett viera la verdadera cara de Cornelius,
que se diera cuenta de que él nunca iba a ayudarla, ni con la clínica, ni con el estudio. Y Ethan jugará su papel hasta el final, y luego Bill recibirá una oferta de trabajo en otra ciudad. No es nada personal, chica, susurró Marian, cerrando la carpeta del archivo. Simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de Cornelius. Hoy llego tarde. Reunión importante con inversores. Marianne sonrió. Me pregunto qué diría Scarlett si supiera que en ese preciso momento su noble salvador estaba intentando salvar su negocio en ruinas sin acordarse siquiera de sus promesas. Había que ajustar el plan de venganza, pero no por lástima. Ahora Marianne no solo quería arruinarle la vida a su marido, iba a abrirle los ojos a Scarlett sobre quién era en realidad. No sería solo venganza, sería solo retribución. El timbre sonó a las 4 de la mañana. Cornelius se levantó de un salto cogiendo el teléfono. Marianne escuchó los juramentos ahogados de su marido desde el cuarto de baño, donde había ido a hablar. El plan estaba funcionando a la perfección. 3 grandes inversores se habían retirado simultáneamente del proyecto Ocean Breeze después de que ciertos documentos cayeran en sus manos. Al mediodía, la situación se había vuelto catastrófica. Las acciones del fondo se habían desplomado un 30%, Hacienda había iniciado una auditoría a gran escala y, lo que era más importante, el rumor que Marianne había iniciado sobre sus conexiones con la dudosa Sunrise Development había llegado al Consejo de Administración. Desde la ventana de su despacho, observó cómo unos coches negros con matrícula del Estado se acercaban al edificio de la fundación. Su teléfono vibraba con mensajes de denuncia. Uno tras otro, los clientes exigían explicaciones, amenazaban con demandas, retiraban activos. En el club deportivo, Scarlett parecía inusualmente pensativa. Normalmente enérgica y sonriente, hoy estaba distraída, equivocándose varias veces en la secuencia de ejercicios. ¿Todo bien?, preguntó Marianne después del entrenamiento, mientras se acomodaban en el café. Sí, es solo que... Me alegro mucho de poder hablar contigo. No tienes ni idea de lo difícil que es guardarse las cosas. Scarlett hizo girar el vaso de batido de proteínas en sus manos, evitando mirar a Marianne a los ojos. ¿Recuerdas que te hablé del hombre que prometió ayudarte con el negocio? Ayer tuvimos una conversación muy seria. Por fin se sinceró conmigo. Me habló de su mujer. Marianne bebió un sorbo de agua, tratando de calmar sus latidos repentinamente acelerados. Resulta que es viudo. Su mujer murió hace 3 años en un accidente de coche. Dice que por eso necesita tiempo. Todavía le cuesta hablar de ello, le cuesta dejar que alguien entre en su vida. Se le hizo un nudo en la garganta. Hacía 3 años, efectivamente, Marianne había sufrido un grave accidente en una carretera de montaña. 2 semanas en el hospital, meses de rehabilitación. Cornelius había parecido tan cariñoso entonces, tan devoto. Y sabes, ahora me doy cuenta de por qué es tan cauteloso, por qué no quiere precipitarse. Scarlett hablaba cada vez más rápido, como si hubiera estallado un dique. Es un hombre increíble. Cuando se enteró de lo de mamá, se ofreció a ayudar con el traslado a una clínica privada. Dijo que lo organizaría todo, que tenía contactos. ¿Y cuándo se supone que ocurrirá? Bueno, tiene algunos problemas de negocios en este momento. Tienes que esperar un poco. Pero prometió que en cuanto las cosas mejoren... Marianne miró el rostro radiante de Scarlett y vio en él un reflejo de su propia ingenuidad de 15 años atrás. La misma creencia sincera en el amor, el mismo deseo de ver solo cosas buenas. ¿No has estado nunca en su casa? No. Dice que hay demasiados recuerdos allí. Es difícil estar en una casa donde todo te recuerda a ella. ¿Te imaginas? Ni siquiera quiere guardar las fotos, dice que no puede... Marianne sintió que las náuseas le subían a la garganta.
Recordó las fotos familiares en el salón que había desempolvado ayer por la mañana. ¿Sabes lo que pienso? Scarlett bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Cuando todo este asunto de los negocios termine, podremos por fin estar juntos de verdad. Ha estado insinuando un viaje en diciembre. Felicidades. Marianne se esforzó por esbozar una sonrisa. Te mereces ser feliz. Aquella noche permaneció bajo la ducha caliente durante largo rato, intentando quitarse la sensación de suciedad. Las mentiras sobre su muerte, la manipulación de los sentimientos de una chica enamorada, las promesas vacías de ayuda a su madre enferma, todo aquello iba mucho más allá de una simple traición. Un plan de venganza ya no parecía suficiente. Destruir el negocio, destruir la reputación. Ya no era suficiente. Cornelius merecía más, mucho más. Los problemas en el negocio de Cornelius empeoraban. Las existencias seguían cayendo en picado. Los clientes se marchaban uno tras otro. Marianne vio cómo afectaba a su relación con Scarlett. Citas canceladas, mensajes cortos, excusas constantes. Volvió a reprogramar la charla de la clínica, le confió Scarlett después de otra sesión de entrenamiento. Dice que no es un buen momento. Estaban sentadas en su café habitual. Marianne notó que Scarlett frotaba nerviosamente su servilleta, un nuevo hábito que había adquirido en las últimas semanas. Y el papeleo de su estudio. Prometió ayudar con el papeleo. También está en espera, ¿sabes? Estoy empezando a pensar. Scarlett se quedó en silencio, eligiendo sus palabras. Tal vez deberíamos reunirnos con Ethan después de todo, solo para discutir las opciones. Marianne tomó un sorbo de café, ocultando su satisfacción. Las semillas de la duda que había sembrado empezaban a brotar. Esa misma tarde, Scarlett llamó a Cornelius. Marianne, sentada en la habitación contigua de su casa, oyó la voz tensa de su marido. «Cariño, este es un momento muy difícil. No, claro que no me he olvidado de la promesa. Sí, sé lo de las facturas de la clínica. Mira, volvamos a esta conversación dentro de una semana». Tras la conversación, se encerró en su despacho. Una hora más tarde se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Al día siguiente Scarlett parecía deprimida. Había cometido 2 errores en los ejercicios más sencillos durante la práctica. «Lo siento, hoy no estoy en forma», intentó sonreír. «Llamaron de la clínica. Tienen que pagar un nuevo tratamiento y yo, en fin, tendré que coger otro grupo». «¿Y la ayuda de tu amigo?» «Dice que es solo temporal, que las cosas mejorarán pronto». Scarlett se quedó en silencio. «Sabes, ayer intenté hablar con él sobre un plazo concreto. Se enfadó. Dijo que le estaba presionando, que no comprendía la complejidad de la situación». Marianne vio aparecer los primeros signos de perspicacia en los ojos de la chica. El hermoso cuento de hadas del amor y el apoyo empezaba a desmoronarse. «¿Quizás realmente no puede ayudar?», sugirió Marianne con cautela. «Entonces, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué hacer promesas? No es que esté exigiendo lo imposible, solo quiero entender». En ese momento, Cornelius entró en la sala. Parecía agotado, con sombras bajo los ojos. Al ver a Scarlett, asintió débilmente y pasó de largo. «Ni siquiera se paraba a hablar», susurró Scarlett. Solía encontrar siempre la manera de tener al menos una palabra. Esa noche, Marianne recibió un mensaje de su informante en Hacienda. Una auditoría había descubierto graves irregularidades en los registros de la fundación. El Consejo de Administración los abría mañana. «¿Crees?», le preguntó Scarlett en la siguiente sesión de entrenamiento, «¿que fui ingenua? ¿Creía en palabras bonitas, en promesas? Creíste en el amor. No hay nada malo en ello. Pero el amor no debe construirse sobre promesas vacías, ¿verdad? Dijo que ayudaría con mamá, con la clínica, con el estudio, y ahora ni siquiera coge el teléfono».
Marianne vio cómo se desmoronaba el enamoramiento de Scarlett, no por la revelación de las mentiras sobre la inexistente esposa muerta, sino por la simple constatación de que el hombre en quien ella había confiado no era quien decía ser. «Cancelaré el viaje a las Maldivas», dijo Scarlett de repente. Él lo iba a pagar de todos modos. No quiero estar obligada. ¿Estás segura? Sí. Ya sabes lo que decía siempre mamá. Si un hombre quiere ayudar de verdad, encontrará la manera. Y si no, encontrará una excusa. Marianne estaba frente al espejo del baño de mujeres del club deportivo, arreglándose tranquilamente el maquillaje después de hacer ejercicio. De fuera llegaban voces apagadas. Scarlett había alcanzado por fin a Cornelius tras 2 días de infructuosos intentos de contactar con él. Las noticias de la mañana sobre los problemas de la Fundación Blackwood no habían abandonado las primeras páginas de las publicaciones de negocios. Marianne había visto a Scarlett consultar nerviosa su teléfono durante todo el día, con el rostro cambiante a medida que leía cada nuevo artículo. «¿Por qué no me lo dijiste?». La voz de Scarlett sonó amortiguada desde detrás de la puerta del baño. «Cariño, es solo un malentendido. No es tan grave como escriben». «¿En serio? ¿Y las cuentas congeladas? ¿La investigación de Hacienda? ¿Eso también es un malentendido?». Marianne sacó su pintalabios. Rojo oscuro, como la sangre. Siempre se pintaba los labios de ese tono en momentos especiales. «Mira, es un periodo difícil». «¿Un momento difícil?». La voz de Scarlett sonó con acero. «Sabes, he estado repasando nuestros mensajes. Hace 15 días dijiste que no podías ayudar con el traslado de mamá a otra clínica. Demasiado caro, mal momento. Y al día siguiente pagaste un chalet en las Maldivas por 120,000. Una pausa. Marianne trazó cuidadosamente el contorno de sus labios. «Eso es diferente». «Sí, realmente es diferente. Sabes, podría entenderlo si me hubieras dicho, no puedo ayudarte. Pero lo prometiste. Cada vez que lo prometiste, ya viene. Pronto. Solo espera un poco». «Scarlett, espera, no he terminado. ¿Recuerdas hace un mes, cuando te pedí ayuda con el papeleo para el estudio? Dijiste que ahora no era el momento, que lo hiciéramos más tarde. Y 2 días después me compraste un collar de 35 de los grandes. En ese momento pensé, qué regalo tan generoso. El sonido de pasos. Uno de ellos caminaba nerviosamente de un lado a otro. Usted no lo entiende. Estos regalos son una expresión de mis sentimientos». «¿Sentimientos?». Una risa amarga. «¿Y mi madre? ¿Su enfermedad? ¿Mi sueño de tener mi propio estudio? ¿Nada de eso era lo bastante importante para tus sentimientos?». Marianne cogió el peine y se lo pasó lentamente por el pelo. Por el rabillo del ojo, vio un rayo de sol vespertino que se filtraba por debajo de la puerta del baño. Alguien había abierto la puerta principal del club deportivo. Iba a ayudar de verdad. Solo tenía que elegir el momento adecuado. ¿Y cuándo se suponía que iba a llegar? ¿Después de mamá? ¿Después de que fuera demasiado tarde? Silencio. Solo el ruido del aire acondicionado y los lejanos sonidos de la música del gimnasio. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? La voz de Scarlett se hizo más tranquila, pero cada palabra golpeaba como un látigo. Nunca me ibas a ayudar. Todas esas promesas solo las necesitabas para retenerme, para mantenerme creyendo, esperando. Eso no es verdad. Lo es. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que yo te quería de verdad. No a tu dinero, no a tu estatus, a ti. Y tú solo usaste mis sentimientos, mis problemas. El sonido de pasos retirándose. El ruido de los tacones sobre las baldosas. «Scarlett, espera». «No me toques. No vuelvas a tocarme y no me llames. Estoy cancelando el viaje a las Maldivas. Puedes tener tu dinero de vuelta. Obviamente lo necesitas más ahora». La puerta principal se cerró de golpe. Marianne contó hasta 10 antes de salir del baño.
Cornelius seguía de pie en el vestíbulo, confuso, con la corbata torcida. Era la primera vez en 15 años de matrimonio que lo veía realmente fuera de control. Y eso era solo el principio. Una mañana lluviosa pintaba el distrito comercial de Boston de tonos grises. Scarlett se dirigía a toda prisa al club de atletismo, saltando por encima de los charcos, cuando su mirada se posó por casualidad en el escaparate de un kiosco. La portada de la revista Boston Business llevaba el titular «20 de las mujeres más poderosas de la ciudad». Lo habría pasado por alto de no ser por la fotografía. Una mujer elegante con un traje color crema y el pelo rojo recogido en un estricto moño. Un rostro familiar, uno que veía todas las mañanas en el entrenamiento, pero diferente. No era la artista de la sudadera holgada, sino una empresaria de éxito, Marianne Blackwood, propietaria de la agencia inmobiliaria Blackwood Estate, una de las más exitosas. Scarlett se quedó helada. Blackwood, como Cornelius Blackwood. En ese momento, un Lexus plateado se detuvo al otro lado de la calle. La mujer de la fotografía salió de él. Traje impecable, peinado perfecto, maletín caro. Marianne, su pupila, la esposa de Cornelius. Los pies de Scarlett la llevaron al otro lado de la calle. Vio a Marianne subir los escalones del edificio de oficinas mientras el guardia de seguridad le abría respetuosamente la puerta. «Buenos días, señora Blackwood». Scarlett estaba de pie bajo la lluvia, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Todas estas semanas, hablando de confianza, de honestidad, de la importancia de confiar en tu corazón. Las miradas compasivas, los asentimientos comprensivos, todo era mentira. En el club deportivo esperó a Marianne en la entrada. Apareció con su chándal habitual, el pelo descuidadamente recogido, una peluca, se dio cuenta Scarlett, una máscara perfecta. Y yo que pensaba que los agentes inmobiliarios de éxito no perdían el tiempo en entrenamientos en grupo. Marianne levantó lentamente los ojos. No había sorpresa en ellos, solo una tranquila aceptación de lo inevitable. ¿Cuándo te has enterado? Hace 10 minutos. Un artículo precioso en Boston Business, especialmente la foto. Real. Scarlett, no lo hagas, solo dime, ¿eres tú? ¿Estás detrás de todo lo que está pasando con su negocio? Marianne permaneció en silencio. Eso fue suficiente. Dios, he sido tan tonta. Pensé que había encontrado un amigo que entendía el alma. ¿Y tú simplemente me usaste para llegar a él? No es tan simple. No, es exactamente así de simple. Yo solo era un peón para los dos. Él me usó para divertirse. Tú me usaste para vengarte. Había dolor resonando en la voz de Scarlett, no ira, no rabia, sino el profundo y punzante dolor de la traición. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente te creí, ¿verdad? Cuando hablabas de lo importante que era ser sincero contigo mismo, de que no podías construir una vida a base de mentiras, te estabas riendo de mí todo el tiempo, ¿verdad? No, yo nunca. No te molestes, ya no creo ni una palabra de lo que dices. Scarlett se dio la vuelta y caminó hacia la salida. En la puerta se volvió. Tú y él hacéis una pareja perfecta, igual de engañosos, igual de calculadores. Espero que seáis dignos el uno del otro. Esa misma noche estalló una tormenta, tanto literal como figurada. Cornelius irrumpió en la casa, empapado y furioso. Eras tú, todo este tiempo, tú. Marianne levantó tranquilamente la vista de su portátil. ¿De verdad te acabas de dar cuenta ahora? La auditoría fiscal, las filtraciones, los problemas con los inversores. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? ¿Cuánto tiempo llevas planeando un viaje a las Maldivas, el de nuestro aniversario de boda? Se quedó helado. El 1 de diciembre, continuó Marianne. 15 años de matrimonio, una bonita fecha para el acto final, ¿no crees? ¿Tú? ¿Ya? No, querida. Tú eres el elegido.
Tú empezaste todo esto. Yo solo lo estoy terminando. La puerta del piso de Scarlett se abrió después del tercer timbrazo. La chica parecía cansada, sombras bajo los ojos, el pelo recogido descuidadamente en una coleta. ¿Por qué estás aquí? Marianne respiró hondo. Era una conversación que había ensayado hasta el final. ¿Puedo pasar? Te prometo que es importante. Scarlett dudó un segundo y luego se hizo a un lado. El pequeño piso estaba lleno de cajas, parecía que estaba a punto de mudarse. No tengo mucho tiempo, me voy a Chicago, tengo un trabajo allí. Lo sé, y por eso he venido. Necesitas saber toda la verdad. ¿Toda la verdad? ¿De ti? Scarlett sonrió con amargura. ¿No es demasiado tarde? Se instalaron en la pequeña cocina. Marianne se fijó en una fotografía de una mujer mayor sobre la mesa. Debía de ser la madre de Scarlett. Cuando me enteré de la infidelidad de Cornelius, me puse furiosa. No tanto por el hecho de la aventura en sí, éramos extraños desde hacía mucho tiempo, sino por su hipocresía, por la forma en que utilizaba a la gente. Scarlett guardó silencio, mirando por la ventana. El plan de venganza parecía perfecto, utilizarte para llegar a él, arruinar su vida como él arruinó la mía, pero ocurrió algo que no esperaba. ¿Y qué fue eso? Resultaste ser real, no solo una bella amante de un hombre rico, sino una persona con tus propios sueños, tu propio dolor, tus propias esperanzas. Cuando hablaste de tu madre, de tu deseo de ayudar a la gente a través del fitness, era sincera. ¿Y tu sinceridad? Toda esa charla sincera, los consejos, el apoyo. Marianne la miró a los ojos. No fue fingido. Sí, al principio pensaba utilizarte, pero con el tiempo empecé a verte como una amiga, quizá incluso la hija que nunca tuve. ¿Y por eso seguiste mintiendo? Me confundí. El plan de venganza ya estaba en marcha, todo rodaba como una bola de nieve. Y entonces descubrí cómo Cornelius utilizó tu situación con tu madre, cómo manipuló tus sentimientos. Scarlett se estremeció. ¿Sabes qué es lo peor? En realidad le creí, ¿verdad? Pensé que era especial, que me comprendía como nadie. Es un manipulador profesional, Scarlett. Durante 15 años viví con un hombre que convirtió la mentira en un arte. ¿Y tú? ¿Qué te hace mejor? En nada. Me convertí en lo mismo, tratando de vengarme de él. Pero ahora no estoy para excusas. Marianne sacó un sobre de su bolso. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había un cheque grande y la documentación de un gimnasio en Boston. No voy a aceptar tu dinero. Sí, lo estás haciendo. Hay exactamente la cantidad que Cornelius gastó en regalos y un viaje a las Maldivas. Solo lo estoy devolviendo a donde realmente se necesita. ¿Y el gimnasio? ¿Recuerdas el proyecto con el que soñabas? Los programas de rehabilitación, el enfoque individual. El edificio ya está comprado, todo está listo. Solo hace falta la persona adecuada al timón. Scarlett se quedó mirando los papeles con las manos temblorosas. ¿Por qué? Porque te mereces una oportunidad. Porque tu sueño de ayudar a la gente es más importante que mi venganza. Y porque me he encariñado mucho contigo. Se hizo el silencio en la cocina. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban en el cristal. Mañana voy a desenmascarar a Cornelius en la fiesta de la empresa. Todo el mundo sabrá la verdad sobre sus maquinaciones, cómo utilizaba a la gente. Pero tú tienes que estar por encima de eso. Scarlett miró la foto de su madre. Sabes, ella siempre decía, no hay oscuridad de la que no pueda salir a la luz. Mujer inteligente. Sí, Scarlett sonrió por primera vez en toda la conversación. Y tú tampoco eres tan mala como quieres aparentar. Tal vez. Marianne se puso de pie. Solo recuerda, a veces la gente hace cosas terribles con la mejor de las intenciones, y a veces encuentran la verdadera amistad donde solo buscaban una herramienta para vengarse.
En la puerta, Scarlett la llamó. «Marianne, gracias. Por la verdad. No, gracias a ti, por enseñarme a creer en la gente de nuevo». Mañana era el día del acto final, pero hoy sentía una extraña paz. La venganza ya no era lo más importante. Más importante era lo que había nacido de una mentira, una amistad real e inesperada. La recaudación de fondos anual para la élite financiera de Boston se celebró en el histórico Teatro de la Ópera. Cornelius tenía previsto pronunciar un discurso sobre la importancia de la responsabilidad social de las empresas, una ironía que hizo que Marianne apenas pudiera contener una sonrisa. Unas 300 personas se habían reunido en el auditorio. Banqueros, inversores, funcionarios de Hacienda, todos los afectados por el escándalo de la Fundación Blackwood. Marianne estaba sentada en primera fila con un vestido de noche negro. Al cuello llevaba el mismo collar de zafiros que Cornelius le había regalado en su 10º aniversario de boda. Su ordenador portátil estaba conectado a la pantalla principal del escenario, aparentemente para presentar proyectos benéficos. Señoras y señores, Cornelius subió al escenario derrochando su habitual seguridad. Hace 15 años puse en marcha mi fundación con el sencillo objetivo de ayudar a la gente a hacer realidad sus sueños. Marianne pulsó un botón de su ordenador portátil. En la pantalla aparecieron documentos, extractos bancarios, cartas, fotos. ¿Qué es esto? A Cornelius le temblaba la voz. Esto, querida, es una prueba de cómo ayudaste a la gente a hacer realidad sus sueños. Se levantó. En el vestíbulo reinaba un silencio sepulcral. Ocean Breeze Project. $80 millones desaparecieron en cuentas en el extranjero. Sunrise Development. Una empresa fantasma para blanquear el dinero de los inversores. ¿Quieren saber a dónde iban realmente sus inversiones? Las diapositivas cambiaron una a una. Villas de lujo, yates, jets privados, todo registrado a nombre de testaferros. Pero eso no es lo más interesante. Marianne se volvió hacia su marido. Cuéntales cómo te acercabas a tus clientes, de cómo encontrabas gente vulnerable, les prometías ayuda y luego explotabas su confianza. Cállate. Cornelius corrió hacia ella, pero 2 hombres con trajes oscuros le cerraron el paso. Agentes Gerald Hoffman y Michael Reed, Servicio de Impuestos Internos, se presentó uno de ellos. Señor Blackwood, tenemos unas preguntas para usted. Se levantó un murmullo en la sala. Los inversores saltaron de sus asientos, exigiendo explicaciones. Los periodistas garabateaban febrilmente en sus cuadernos. Usted... Cornelius miró a su mujer con una mezcla de rabia y miedo. Tú lo planeaste todo. No, querido. Fuiste tú quien lo planeó todo. Cada mentira, cada traición, cada manipulación, yo solo recogí las pruebas. Se quitó el collar y lo colocó sobre la mesa del presidio. Feliz 15º aniversario, cariño. Espero que tengas tiempo en la prisión federal para pensar en tus estrategias de inversión. Mientras Cornelius era conducido esposado fuera de la sala, Marianne captó su mirada. Ya no había seguridad en sí mismo en ella, solo la constatación del colapso total. A la salida, Scarlett la estaba esperando. «Has venido. Quería ver el final con mis propios ojos». Observaron en silencio cómo metían a Cornelius en el coche de policía. «Sabes», dijo Scarlett, «pensé que sentiría satisfacción. Pero solo siento alivio. Eso es normal. La venganza no trae alegría. ¿Qué lo hace? Movimiento hacia adelante. Nuevos comienzos. Por cierto, ¿cómo va el papeleo del gimnasio?» «Firmado esta mañana». Scarlett sonrió. «Inauguración en un mes. ¿Vendrás?» «Iré. Solo que ahora, no como enemigo secreto, sino como... una amiga», terminó Scarlett. «Solo una amiga». Salieron a la fría tarde de diciembre. La primera nevada se arremolinaba sobre Boston, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Comenzaba un nuevo capítulo.
El sol primaveral inundaba de luz el gimnasio New Breath. Marianne subió los escalones, observando la moderna fachada y los grandes ventanales. Dentro, la vida ya bullía. Las clases matinales estaban en pleno apogeo. Ahí está nuestro mayor inversor. Scarlett se reunió con ella en la entrada del gimnasio. Justo a tiempo. El nuevo grupo de rehabilitación empieza las clases. Muchas cosas habían cambiado en los meses transcurridos. Cornelius fue condenado a 12 años de prisión por fraude financiero. Su fundación fue liquidada, sus activos congelados. Marianne pidió el divorcio y se lanzó a ampliar su propio negocio, pero el mayor cambio fue su relación con Scarlett. Lo que empezó como parte de un plan de venganza se convirtió en algo más, una verdadera amistad construida sobre el respeto y la comprensión mutuos. ¿Cómo está mamá?, preguntó Marianne, observando la clase a través de la pared de cristal. Mejor. La nueva clínica está haciendo maravillas. Ayer me llamó por mi nombre por primera vez en mucho tiempo. En el gimnasio había un grupo de personas que hacían ejercicio después de lesiones y operaciones. Scarlett desarrolló un programa especial de rehabilitación, combinando fitness con elementos de fisioterapia. El éxito superó todas las expectativas. Acudían pacientes de toda la costa este. ¿Sabes? Scarlett tomó asiento junto a Marianne en la cafetería del centro. A veces pienso en lo extraño que resultó todo. Si no fuera por tu plan de venganza, no existiría este centro ni el programa de rehabilitación. O nuestra amistad. Sí. Es curioso, ¿verdad? Algo real surgió de una historia tan oscura. Marianne removió su té verde. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si mi implicación en tu vida era una pretensión? Lo recuerdo. Sabes, mentí entonces. No todo fue fingimiento desde el principio. Algo cambió ya después de las primeras conversaciones que tuvimos. Me recordaste a mí misma, antes de que la vida con Cornelius me volviera cínica y calculadora. Scarlett sonrió. Y tú me recordaste que a veces hay que ser fuerte, que no puedes basar tu vida en las promesas de los demás. Se quedaron un momento en silencio, observando a un instructor del gimnasio que hacía una demostración de un nuevo ejercicio. Por cierto, Scarlett sacó un sobre de su bolso. Este es el primer beneficio del centro, tu parte como inversor. Quédatelo. Invierte en ampliar el programa de rehabilitación. Pero, considéralo mi redención, por todas las veces que he utilizado la confianza de otras personas para mis propios fines. Scarlett la miró detenidamente. ¿Sabes qué? No te pareces en nada a la fría mujer de negocios que has querido aparentar. Y tú no te pareces a la niña ingenua que yo creía que eras. La primavera florecía al otro lado de la ventana. El nuevo gimnasio se llenaba de gente, de vida, de esperanza. Dos mujeres cuyos caminos se habían entrelazado tan extrañamente contemplaban los frutos de su inesperada colaboración. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó Scarlett. Lo siguiente, vamos a vivir, simplemente vivir, sin planes de venganza o manipulación. Ayudar a la gente, hacer crecer el negocio, apoyarnos mutuamente. Eso suena bien, sobre todo eso último. Se miraron y rieron. No había amargura ni falsedad en aquella risa, solo la alegría genuina de dos personas que habían encontrado un apoyo inesperado la una en la otra. Marianne miró su reflejo en la ventana. Ya no veía a la esposa de Cornelius Blackwood ni a una intrigante vengativa. Vio simplemente a una mujer que por fin se había encontrado a sí misma y una felicidad inesperada en una amistad nacida de la venganza. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia Scarlett, «a veces las historias más oscuras conducen a la luz más brillante». «Eso es lo que solía decir mamá», sonrió Scarlett. «¿Por qué no vienes a verla el domingo? Últimamente se acuerda mucho de tus visitas». «Me encantaría. La familia no tiene por qué ser de sangre, ¿verdad?». «Así es. A veces está hecha de las historias más inesperadas». Salieron a la calle.
El viento primaveral jugaba con sus cabellos, trayendo el olor de los árboles en flor y la promesa de nuevos comienzos. La venganza era cosa del pasado. Había un nuevo camino por delante y lo iban a recorrer juntos.